Muy buenos días y bienvenidos a América Latina en la Onda. Como saben, un programa que dedicamos desde el Instituto de América Latina, el Instituto Social de América Latina, a la comunidad universitaria. Este es nuestro primer año, un año en el que estamos presentando nuestras actividades, presentando a nuestros profesores, presentando iniciativas que surgen del propio instituto y esperamos que sea del agrado de todos vosotros. Vamos a concluir este año 2018 y lo vamos a hacer con la presencia de dos personas importantes en nuestro instituto. Uno es Roque Moreno, nuestro director, que ya ha estado con nosotros en otros momentos. Y tenemos también como invitado a Vicente Benito Gil, que viene del área de Ciencia Política y de la Administración. Pues sin perder más tiempo, vamos a iniciar el programa. Bueno, Roque Moreno Fonseret, director de USAL. Buenos días, felices fiestas. Don Vicente, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy bien. Son personas ocupadas, hay reunión además del instituto, tenemos que irnos rápidamente para allá. Bueno, Roque, no quieres que hagamos balance, me has dicho, pero yo quiero por lo menos que saludes a nuestros oyentes, a todas las personas que nos siguen, que son ya millares y millones, tanto en España como en América Latina. Y sobre todo que nos digas pues un poco, de verdad, cuál ha sido tu punto de vista sobre el instituto, cómo vamos avanzando y sobre todo las perspectivas de cara al año que viene. Bueno, buenos días a todos. No, yo no decía de no hacer balance como tal, sino por no hacer el programa muy aburrido, mirando epígrafe tras epígrafe. Eso lo vamos a hacer ahora en breve en la reunión del consejo del instituto. Pero bueno, lo que sí que yo quisiera transmitir es un mensaje de optimismo acerca de las relaciones cada vez más fuertes que se han establecido entre la Universidad de Alicante y, por lo que nos toca, desde el Instituto de Estudios Sociales de América Latina, con muchas universidades del espacio europeo, del espacio iberoamericano, del conocimiento y de la educación superior. Este año se han concretado alrededor de 20 convenios con otras tantas universidades que se suman a otros muchos que ya teníamos de años anteriores, y esto lo que demuestra no es más que la propia fortaleza del instituto, pero también, yo creo, y sobre todo las ganas que al otro lado del Atlántico se tiene de desarrollar el conocimiento y de hacerlo de la mano de España, que es cierto que hace décadas este espacio se lo dejamos a los amigos del norte, y yo creo que ahora poco a poco se está recuperando con gran esfuerzo y gracias al trabajo que realizan muchos docentes a ambos lados del mar. Sobre todo, USAL pone su acento sobre todo en la investigación, ¿verdad, Roque? Todo el proceso, la investigación doctorales son prioritarias para nosotros. Sí, bueno, es decir, yo creo que los institutos universitarios están precisamente para coordinar las tareas relacionadas con la investigación, y dentro de ella juega un papel importante todo lo que tiene que ver con la formación de posgrado, máster, tanto oficiales como propios, y el programa de doctorado. Este año, precisamente, se ha concretado el programa de doctorado del Instituto de Humanidades y Estudios Sociales de América Latina. Hemos de decir, en este sentido, que hemos completado entre las dos ventanas de matrícula el cupo que habíamos establecido. Y las expectativas para el año que viene son aún mayores. Es decir, vamos a trabajar para, en cualquier caso, satisfacer las necesidades de todas nuestras universidades contraparte, con las que estamos trabajando muy a gusto. Y próximamente también formalizaremos el máster oficial del instituto, que yo creo que con eso vamos a tener un ciclo completo de formación postdoctoral ofrecido por el instituto, que va a resultar muy interesante
bueno, en muchas universidades de Latinoamérica. De la formación integral. Y además, Roque, también has estado presente en este pasado mes de noviembre en 2 países latinoamericanos con proyectos e iniciativas también de carácter vinculados a la innovación y al I+D+I, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que uno de los proyectos que lleva a cabo el Instituto tiene que ver con la transferencia del conocimiento y la innovación. Puede resultar sorprendente que estas facetas de la actividad universitaria la lleven a cabo un instituto de estudios sociales. Pero precisamente yo creo que desde este punto de vista o en este sentido, yo creo que estamos ayudando a entender mejor desde el campo de las humanidades y de las ciencias sociales lo que significa la transferencia del conocimiento y el entronque con las realidades de cada uno de los territorios que en estos momentos estamos visitando. Bueno, desde la unidad científica de investigación empresarial que dirige uno de los profesores del instituto, Juan Manuel García Chamizo, estamos intentando implementar proyectos emblemáticos en algunos centros de educación superior. Hemos empezado por Colombia y son ya 2 los proyectos que están formalizados prácticamente el convenio. Y que yo creo que van a suponer un salto cualitativo de las 2 instituciones con las que vamos a firmar, un salto cualitativo importante en el ámbito en el que se mueven. Uno relacionado con la agricultura de precisión y el otro relacionado con el deporte de élite. Bien, y a esto además hay que sumar una feliz noticia que acabamos de recibir y que además es bueno que esté aquí Vicente Benito porque él lo podrá explicar mucho mejor, pero somos uno de los socios a los que se le ha concedido un proyecto CITED que precisamente también tiene que ver con la relación que debe establecerse entre la universidad, los gobiernos, la sociedad y las empresas, es decir, las 4 hélices, para que la investigación que se lleve a cabo en las universidades en todos los ámbitos repercuta evidentemente en la sociedad, pero de la mano de la empresa. Es decir, necesitamos a las empresas porque, entre otras cosas, los recursos, buena parte de los recursos los tienen ellos. Ayer vimos precisamente en la aprobación de los presupuestos de la Universidad de Alicante que estamos sufriendo una serie de recortes por las circunstancias especiales del momento y yo creo que aquí la empresa tiene que jugar un papel fundamental. Sí, y creo que también ayer participó Ubesal en lo que fue el resumen de actividades del campus iberoamericano, donde su director, José Cabezuelo, también hizo una proyección notable respecto de la presencia de la Universidad de Alicante en América Latina. Efectivamente, me alegra que me haga esa pregunta. Como se suele decir. Sí, yo creo que ya lo he dicho, lo digo muchas veces, pero creo que ya lo he dicho incluso en estos mismos micrófonos. Yo creo que fue una feliz idea la creación de ese campus iberoamericano por parte del Consejo de Dirección actual, porque es cierto que las relaciones con el mundo iberoamericano han sido siempre intensas en la Universidad de Alicante, pero el campus se ha convertido en el faro que ayuda a que tanto dentro como fuera, dentro del campus, los mismos profesores, como fuera, es decir, otras instituciones, vean a la Universidad de Alicante como el puente entre España e Iberoamérica. Y yo creo que lo que se está haciendo en América Latina por parte de muchos profesores y por parte de muchos grupos de investigación, institutos o unidades institucionales. Y lo que estamos recibiendo, que también hay que decirlo, evidentemente, lo que estamos recibiendo de América Latina, que también es muchísimo, yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa. Y ayer fue un buen momento para recopilar todas las actuaciones y para proponer nuevas actuaciones, refuerzos institucionales que muchos también necesitamos,
y que van a colocar, sin lugar a dudas, si no lo es ya, yo creo que van a colocar a la Universidad de Alicante como la primera universidad de España en relación con América Latina. Sin duda una noticia extraordinaria. Bueno, Roque, sabemos que tienes muchas obligaciones. ¿Algún mensaje a nuestros oyentes? Bueno, yo lo único que les pido es que sigan oyéndonos. Desde aquí vamos a transmitir todo lo que estamos haciendo, tanto desde el punto de vista profesional, pero fundamentalmente también desde el punto de vista humano, porque si queremos algo en el instituto es que los lazos profesionales, docentes y de investigación que se vayan estableciendo se concreten también desde el punto de vista personal y nos enriquezcamos como personas y transmitamos también pues sentimientos de solidaridad y de trabajo en equipo, que son sentimientos que desgraciadamente están puestos en solfa en los últimos tiempos. Y bueno, me despido, tengo que irme a la reunión del instituto, deseando a todos los oyentes unas felices fiestas, que lo pasen bien estos días y fundamentalmente que sean felices todo el año 2019. Bueno, muchas gracias. Antes de dar paso a nuestro querido invitado, a Vicente Benito, recordar también que en el pasado lunes se presentó la Unidad Científica de Innovación Empresarial a la que ha referido Roque, Ars Innovatio, que es una iniciativa desarrollada por el catedrático Juan Manuel García Chamizo y donde se pretende, pues lo que bien explicaba nuestro director, transferir conocimiento e investigación desde la universidad con empresas y también con el apoyo del sector público de la Universidad de la Generalitat Valenciana. Voy absorbiendo lo que dicen. Y bueno, ahora sí, Vicente, muy buenas, ¿cómo estamos? Pues con mucho gusto de compartir este espacio y bueno, tener la oportunidad de comentar y de informar sobre las cosas que hacemos. La verdad es que USAL es muy grande y forman parte de nuestro instituto una nómina muy importante de profesores, de profesionales de nuestra universidad. Vicente Benito es profesor del área de Ciencia Política y de la Administración de nuestra universidad y al mismo tiempo también desarrolla una alta dirección dentro de la escuela de doctorado. Vicente, preséntanos, ¿quién eres realmente? Bueno, pues soy una persona con mucha vocación en el tema, en este caso, docente, investigador, y mucha vocación y mucha entrega respecto de América Latina, ¿no? En el área nuestra de Ciencia Política y de la Administración, pues hace ya como 16, 17 años que verdaderamente desde el principio hemos venido apostando por América Latina, por programas muy variados, pues tanto en temas de posgrado, con másteres, con expertos, con acciones diferentes. Entonces, digamos que yo estoy con mucho honor y mucho orgullo desde el principio formando parte, digamos, del área de Ciencia Política. Y bueno, en el área de Ciencia Política, digamos, tengo en la parte académica dos, vamos a llamarle especialidades, una en relación con la ciencia política y ahora recientemente me he incorporado también como profesor del nuevo grado, ¿no?, de Relaciones Internacionales, que por cierto, pues me parece un acierto increíblemente bueno de la parte de la universidad. Me parece que además tenemos, y esto hay que decirlo también, un elenco de alumnos maravillosos, es decir, unas expectativas buenísimas, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, esta apuesta la hemos hecho, como digo, por América Latina. Al principio tenemos un grupo de investigación, que es el Observatorio Lucentino de Administración y Políticas Públicas Comparadas, y a través de esta unidad de investigación nació originalmente con el nombre de USI, ¿no? Se llamaban Unidades Singulares de Investigación, y ahora, bueno, es un grupo de investigación y, pues, modestamente también hacemos cosas.
La reciente incorporación al instituto es fundamental. Yo he estado 5 años fuera en Ecuador, trabajando pues como asesor del gobierno. Una experiencia fantástica que realmente me ha acercado más a América Latina. De hecho, mi relación con América Latina viene más o menos de 15, 16 años atrás, bastante intensa, prácticamente con, pues creo, casi todos los países, ¿no?, de América Latina, en proyectos muy variados, con mucha vocación, como digo, porque yo lo hago, claro, compatible mi vida, digamos, en la parte administrativa con la parte académica e investigadora. Igualmente, pues me he doctorado en ciencia política, en este caso en una segunda tesis doctoral, porque yo en verdad he hecho 2 tesis doctorales, pero solo tengo un título, ¿no? Porque primeramente me centré mucho en las políticas sociales también, con América Latina, en los temas de migraciones. Hice la investigación en el eje cafetero en Colombia, pero aquello por razones variadas, pues no hice todo, pero finalmente no concluyó en la tesis. Y luego, aprovechando que estuve en Ecuador durante 5 años, me parecía que era una oportunidad increíble estar viviendo en una especie de laboratorio social gigante, ¿no?, de la política, y también, en este caso, social respecto a mi relación como ciudadano más. Y bueno, pues todo eso, digamos, ha sido un bagaje muy grande que pues me ha posicionado precisamente también para aportar y apoyar todo lo que se pueda dentro del IESAL, ¿no?, Instituto de Estudios Sociales de América Latina. Además, y como ya ha comentado Roque antes, me parece muy interesante también ese proyecto que nos han concedido recientemente la CITEC, es decir, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, que verdaderamente pues es muy importante porque es difícil, ¿no?, entrar en esa corporación, en esos programas. Es además especialmente importante porque es un programa que tiene como objetivo, como bien ha dicho Roque, que nos acerquemos pues la sociedad, la empresa, el gobierno, las universidades para trabajar en conjunto. Mejor escenario imposible que el de América Latina. Ahí estamos una serie de países, ¿no? Está Brasil, está México, está Colombia, está Bolivia, está Ecuador y está España. Y bueno, pues tenemos el honor, en este caso, el instituto, porque en España también hay otras universidades, ¿no? Está la de Murcia, también está la de Santander, hay algunas empresas más, pero tenemos el honor, en este caso, con respecto a la red, actuar un poco de coordinadores, ¿no? Entonces, me parece que esa situación es bastante interesante para nosotros. Entonces, bueno, digamos que ese es un poco el background, el bagaje, la experiencia y la situación que yo tengo. Y como digo, pues realmente con gran vocación entregado a los temas de América Latina. Un área de ciencia política que está dirigida por el catedrático José Manuel Canales Allende, que es además director de tesis de nosotros dos, obviamente, y persona, obviamente, que es la que ha capitalizado la dirección de ese área, y además persona que ha participado durante muchos años en una iniciativa en la que tú también has participado este año, que nos estamos refiriendo al CLAD. ¿Qué es exactamente el CLAD? Bueno, lo primero, que has hecho referencia al catedrático José Manuel Canales, me parece muy importante esa referencia por cuanto José Manuel, igual que yo estaba comentando en mi persona, pues está totalmente entregado a América Latina hace muchos años, ¿no? En realidad hemos compartido muchos proyectos, él los ha dirigido fenomenalmente, la tesis mía, como bien dices, la ha dirigido, pero siempre con el conocimiento y la experiencia que él tiene de América Latina. Entonces, aparte es el creador del área y en verdad muy entregado, vamos a decirlo, a la causa, ¿no? Y entonces, igual, en el caso del instituto, yo creo que desde su creación él mismo ha hecho todos los aportes de ideas y de entrega realmente para poder hacerlo una realidad. Entonces, bueno, el CLAD. Nosotros llevamos como 12 años, yo creo que el 14 más o menos, casi del principio prácticamente, formando parte del CLAD. El CLAD es el Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Es un evento que se hace cada año en un país diferente de América Latina. Este año ha sido en México y en verdad es una especie de foro donde nos reunimos los políticos y los académicos, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es analizar la situación que tenemos en América Latina, analizarla desde el punto de vista de la administración, del punto de vista de la política, del punto de vista de la academia y poner, digamos, análisis, reflexiones, propuestas y sobre todo, muy importante,
hacer contactos maravillosos, porque estamos hablando de un foro que nos reúne más o menos en torno entre 1.500 y 2.000 personas, es decir, es muy grande, y además hay que tener en cuenta que en ese foro pues suelen haber ministros, secretarios de Estado, pues directores, rectores, catedráticos, profesores, es decir, es muy interesante para digamos, hacer relaciones, y a partir de ahí, pues cosas como esta mismo que decíamos de la CITEC, pues suelen surgir, ¿no? En verdad, bueno, es voluntaria la asociación al CLAD, pero nosotros sí hemos tratado que la Universidad de Alicante estuviera siempre presente en estos años. En verdad, en ese foro van y vienen. Ahí, la permanencia así en el tiempo no es tan normal, ¿no? Entonces, claro que hay algunas, sobre todo instituciones de América Latina o gobiernos y demás que sí suelen tener, pero cambian las personas. Entonces, nosotros lo que sí hemos tratado es que, por un lado, la Universidad de Alicante, ahora la incorporación del instituto, nuestra área de conocimiento, es decir, esté presente, y ahí hemos hecho pues un poquito de todo. Hemos presentado libros, somos coordinadores de paneles, somos autores de ponencias, presentamos póster, es decir, cada año ocurre alguna cosa, ¿no? Yo este año, pues por ejemplo, he estado en una doble faceta, ¿no? Como coordinador de un panel internacional y también como ponente, ¿no? En ese club. Por tanto, muy importante. Sí, además José Manuel ha participado muchos años, sobre todo en temáticas vinculadas a las políticas públicas, sobre todo. Y en esa relación, Vicente, tu tesis doctoral versó sobre las políticas públicas educativas, sobre el buen vivir, etcétera. ¿Nos puedes ampliar un poco de información sobre esta temática tan interesante? Claro, en verdad es una temática muy interesante y que, bueno, a mí me pesaba al principio por el esfuerzo que supone hacer una segunda tesis doctoral, pero claro, me di cuenta que estando, como decía, en un laboratorio social y de la política gigante como aquel, haciendo un experimento político del que yo estaba siendo testigo, era digno precisamente de hacer una investigación. Entonces, en verdad, yo llegué para asesorar en los temas de las políticas públicas, porque evidentemente cuando hablamos nuestro área de ciencia política y de la administración, digamos que dentro de la ciencia política, las políticas públicas tienen un protagonismo directo, de ahí viene también nuestro grupo de investigación de políticas públicas comparadas, y en el área, por ejemplo, de administración, pues ya más es el tema de gestión pública. Pero bueno, quiero decir que en esta parte de las políticas públicas, dentro de ellas, y en eso me he especializado en esta experiencia en Ecuador, las políticas educativas son las que ha tenido, digamos, el papel protagonista, entre otras cosas, porque podríamos decir, y esto, aunque es una afirmación que la conocemos todos, pero sobre todo los políticos la conocen pero no las practican, es que la educación es la base de todo. La base del desarrollo de cualquier país está en la educación, y por lo tanto cualquier político que quiere que su país, evidentemente, se desarrolle adecuadamente, tenga, digamos, éxito en lo que se pretende como bienestar social, etcétera, o en este caso buen vivir, como comentabas hace un momento, pues tiene que basarse sí o sí en la educación y conocimiento, vamos a decir que son los dos elementos base. Entonces, este ha sido el objeto de la tesis doctoral. Yo durante este tiempo he tenido la suerte de ser un testigo, por decirlo así, de excepción, ser un observador, pero no un observador más, un observador que ha tenido la posibilidad de desde dentro verificar la actuación de la política, y no solamente verificarla, sino también proponer y, por tanto, incluso ser tenidas en cuenta propuestas que yo he podido hacer, lo cual me da igualmente una situación de privilegio, ¿no? Pero además yo también era un ciudadano más que estaba viviendo, pues no solamente viviendo desde el lado, digamos, como uno más, sino tratando de investigar a lo largo de mi vida social cómo era la sociedad ecuatoriana y cómo la política y la sociedad tenían en un momento determinado un hilo conductor adecuado o no. Sobre eso basó mi tesis también por otra razón, porque en verdad ahora mismo toda la política educativa que se planteó durante la época del presidente Rafael Correa en Ecuador, bueno, no tanto la política educativa como la política ejercida, o mejor, lo que han hecho los políticos con la política, está siendo muy cuestionado, pero está siendo muy cuestionado por uno de las lacras verdaderamente que afecta a todo el mundo, pero a América Latina con cierta particularidad por lo que voy a explicar, que es la corrupción. Nosotros en España igualmente tenemos corrupción
a veces con guante blanco o con ingeniería de corrupción, y en América Latina, siempre que se piensa en corrupción, sale en América Latina con mucha alegría. Sin embargo, aquí la corrupción es mayor, es digamos, más estructurada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que allí efectivamente hay un modelo de corrupción instalada, casi podríamos decir en la epidermis, podríamos decir hasta que la ciudadanía se llega a acostumbrar a que los que gobiernan, pues si no manejan, digamos, a prebendas y clientelismo y demás, pues como que no funciona aquello. Entonces, en ese sentido, todo eso yo quería verlo desde dentro. Pero es verdad que cuando yo estaba dentro del gobierno y además, como digo, como un ciudadano, yo tenía una ilusión grande de que en ese gobierno había una apuesta económica y había una apuesta política enorme por la educación, lo que yo no he visto prácticamente en ningún lado. Ya lo quisiera yo para España, lo que yo vi allá. Es decir, donde el presidente y el gobierno decía, pues los presupuestos destinados a educación, a becas, a colegios, a metodología, etcétera, eso es prioritario. Incluso diciendo, si en algún momento llega una crisis económica dura, lo último donde recortaríamos es la educación. Claro, yo escuchaba todas estas cosas y, como diríamos coloquialmente, alucinaba. Con un contexto neoliberal europeo. Claro, y además... sorprende. Pero, efectivamente. Entonces me entusiasmó tanto y además tenía el privilegio de estar llegando a los actores principales. Entonces, claro, que yo estuviera a estar cerca del presidente Rafael Correa o de los ministros o con el ministro trabajando o con los secretarios de Estado, pero a la vez igualmente con las universidades, con todo el sistema universitario, con las empresas, con el ejército, con todo. Decía, oye, pero esto es fantástico para poder efectivamente hacer una investigación. Por lo tanto, esa investigación se convierte en un evento muy rico de análisis y además sobre otro factor que tú has comentado anteriormente, que es clave para entender, sobre todo en los países andinos, que es el buen vivir, ¿no? Claro, el buen vivir, aunque así aparentemente podríamos, o algunos evidentemente lo analicen en términos, por ejemplo, de comparación con el bienestar, la sociedad del bienestar que tenemos, en verdad es otro enfoque, ¿no? Mucho más centrado precisamente en lo que sería la felicidad de las personas, pero en armonía con la naturaleza. Como todos sabemos, pues América Latina tiene una naturaleza exuberante, una naturaleza realmente increíble. Ecuador mismo, pues, y la Amazonía en general, pues en este caso yo puedo conocer bien la Amazonía ecuatoriana, puedo decir que es un auténtico pulmón. Entonces, podríamos entender que realmente las comunidades, las personas en general que viven en estos países con una naturaleza tan fascinante, pues entienden que la naturaleza no es solo quien nos da recursos para alimentarnos, sino que hay que cuidarla. Y entonces el buen vivir de alguna manera va en esa línea, ¿no? Es decir, entender esto. Es una filosofía. Claro que aquí no podemos evidentemente contar mucho más. Con mucho gusto vendría en otro programa a hablar precisamente de manera más específica qué es esto del buen vivir o qué es el socialismo del siglo XXI, que verdaderamente es otra de las cuestiones muy interesantes en las que se ha basado, digamos, el cambio que se ha producido en América Latina, especialmente entre los años 2007 y 2014, básicamente, y cómo todo eso ha dado un giro copernicano. Son temas muy interesantes, Virgilio, que yo creo que con gusto hablaría aquí en otro. Hablaremos de ello, sí, porque recientemente además nosotros hemos trabajado en un proyecto de cooperación que hemos presentado aquí con una asociación boliviana que también se denominaba en su propio título Asociación por el Buen Vivir Boliviano, etcétera también. Es decir, una serie de conceptos que son obviamente propios del ámbito andino y sobre todo vienen a relacionar sobre todo ese aspecto de la naturaleza, la vinculación a la naturaleza con el desarrollo también humano, personal de los espacios también políticos. Pues se nos va acabando el programa, Vicente, de verdad se nos ha ido el tiempo más rápido de lo que pensábamos. Sin lugar a dudas, tu amplia experiencia en América Latina requiere que otro día vengas y nos comentes desde tu punto de vista pues otra serie de matices que tú que entiendas acerca de la América Latina del siglo XXI, del 2019 ya será, sobre la que estamos viviendo, los casos de Bolsonaro y los casos de la derecha, etcétera, que están surgiendo. O sea que quedas emplazado para pues entonces. Con mucho gusto, Virgilio. En verdad, como digo, disfruto mucho, es una vocación. América Latina me apasiona la docencia y me apasiona la investigación. Y cuando queráis, pues
a la orden, como dicen por acá. A la orden, estaremos. Pues muchas gracias a Vicente y de verdad desde Juvesal solo nos queda desear muy felices fiestas de Navidad y de Año Nuevo y que venga Papá Noel, los Reyes Magos, que nos traigan regalos, carbón a quien se lo merezca, porque siempre habrá alguno que se merezca carbón, y sobre todo nuestro deseo de trabajar por y para América Latina y en su desarrollo.